alta posición, es imposible para ellos creer en Dios. Cierto día dice que el rey y este campesino, este súbdito del campesino salieron de casa. Y cuando estaban ahí en el campo, una de las fieras del campo se tiró sobre el rey. Y el pobre campesino dice que a puras penas logró salvar al rey. Pero el rey, cuando estaba en el pleito, él perdió uno de sus dedos de su mano. Entonces, cuando terminaron de regreso de casa, el cristiano le dice al rey que todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces, hermano, dice que este hombre se enojó tanto, en vez de que este hombre todavía venía diciendo de que lo que Dios hacía era perfecto. Entonces, cuando él refiere estas palabras al rey, el rey se enojó, vino, dice que lo puso en la cárcel y se olvidó de él por un tiempo. Después de este tiempo pasa, luego el rey vuelve a salir, y en una de sus salidas dice que cae en una tribu de caníbales. Esta tribu, hermano, sacrificaba a los humanos hacia sus dioses. Y cuando el rey fue tomado, lo llevaron al lugar del holocausto, y cuando lo iban a sacrificar, los caníbales se dieron cuenta que el hombre a quien iban a sacrificar le faltaba un dedo, y por lo tanto no podían sacrificarlo, porque a su Dios tenían que darle lo mejor que ellos tenían. Entonces soltaron al rey y lo dejaron ir, que se fuera para su casa. Entonces el rey llegó a su hogar, va a la cárcel donde tenía a su criado encerrado, y le dice: me dejaron venir porque no tenía un dedo, pero le dice: ahora sé que lo que Dios hace es perfecto. Pero si Dios fuera tan perfecto, todavía tengo una pregunta que hacerte. Y él le dice: si Dios es tan perfecto, ¿por qué permitió que yo te encerrara en la cárcel? El cristiano le dice al rey: mi rey, Dios es tan perfecto en sus planes que si Él me hubiera dejado, si tú me hubieras dejado en libertad, yo hubiera ido y en tu lugar yo hubiera sido sacrificado, porque a mí no me falta ningún dedo, ni un pie, ni una mano. Entonces la situación era de que yo hubiera sido sacrificado por ti, tú te hubieras venido. En Dios todo lo que Dios hace es perfecto. Esa es la bendición de nosotros los cristianos, que todo lo que Dios va haciendo es perfecto a la voluntad de Dios. Nosotros lo creamos o no lo creamos, la perfección de Dios nunca se ha salido de su límite. Y esa es la bendición de nosotros, el estar en esta noche. Pero lo lindo de esta historia es cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a su hijo. Usted sabe que en la palabra de Dios, en el libro de Levíticos, habla que Dios nunca estuvo de acuerdo a que el hombre derramara sangre humana en uno de sus sacrificios. Porque, hermano, para Dios el ser humano vale tanto y valió tanto desde el principio de la creación, que fue su máxima creación y que lo formó perfecto. El problema fue cuando el hombre le falló a Dios. Pero, hermano, llegamos en el momento justo cuando la vida de Abraham iba a ser probada. Hermano, hay dos cosas que yo quiero que usted le queden claro esta noche, y es que tentación es una cosa y prueba es otra. Dios nunca tienta al ser humano, porque tentación, el significado viene siendo incitar a la persona a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero en este pasaje encontramos una palabra diferente, y dice: y probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Cuando él dice probó Dios a Abraham, vamos a poner la vida de Abraham en la balanza de Dios. Mi hermano amado, yo no sé cuántas veces yo y tú hemos estado en la balanza de Dios, donde Dios nos ha probado a ver si en realidad nosotros somos el cristiano tan gritón que le somos a veces para decirle a Dios te amo, pero cuando Él nos prueba, en realidad ver hasta dónde damos y podemos pasar la prueba. Amén, aleluya. Hermano, nunca Dios te va a pedir lo más barato, lo más ruin. Hermano, nosotros por naturaleza tenemos la tendencia de dejar lo más mejor para nosotros, o tomar lo que más nos gusta a nosotros para nuestro propio beneficio. Pero, hermanos, en esta palabra encontramos algo diferente. La Biblia dice que a Abraham le nació un hijo llamado Isaac, el cual Dios le había dado por promesa. Antes de la promesa de nacer Abraham, la Biblia dice que Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael.
Pero cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a su único hijo, oiga bien lo que le dice el Señor: a tu único hijo al que amas. Porque si Jehová le dice a Abraham y no le especifica, óigame bien lo que hubiera podido haber pasado con Abraham. Si Dios no le especifica el asunto, probablemente Abraham hubiera salido tras Ismael y a traer a Ismael y a sacrificar a Ismael, no a Isaac, su amado hijo. Pero hermano, lo lindo de la historia es que cuando Dios llamó a Abraham, antes de esta historia, antes de este pasaje bíblico, hermano, encontramos una de las pruebas de Abraham, porque Dios vino probando a Abraham a ver si Abraham confiaba de una manera plena y segura, porque eso es lo que Dios siempre quiere en nuestra vida, mi querido hermano, que nosotros a ojos cerrados le creamos a Dios su promesa como hijos fieles que hemos creído en Él. El ser humano tiende a tender la balanza cuando no mira al Dios obrando. Es bonito mirar al Dios obrando y irle creyendo por los prodigios que va haciendo, pero es difícil creerle a Dios cuando el mundo se nos viene encima y, hermano, estamos apretados hasta el cuello. Pero es tiempo, hermano, de que nosotros como iglesia de Dios le creamos a Dios sin mirarle o mirándole de la manera que sea. Desde el momento en que usted le dijo a Dios: yo creo en ti, su lema tiene que ser, hermano amado, que aunque las cosas vayan mal, usted diga: todo estará bien, porque la promesa de Dios es que todo estará bien. Él no ha perdido una batalla, ningún problema ha salido fuera del control de Dios. Gloria a Dios. Y si alguna cosa se hubiera salido del control de Dios, a saber dónde estuviéramos nosotros. Oiga la pronteza de Abraham. Cuando Dios le mandó que fuera a sacrificar al hijo, Abraham no esperó hasta el siguiente mes. Dice que esa misma, el mismo día, el siguiente día al amanecer, Abraham estaba arreglando su equipaje para irse al monte de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha llamado y nosotros hemos esperado que el tiempo corra porque queremos mirar a Dios obrando? Yo lo que quiero es llevarlo a un punto esta noche, y es al punto final de este mensaje. Dios. Si Dios nos pide lo mejor de nosotros, yo quiero, mi hermano, que tú vayas a lo profundo de tu corazón y tú digas: ¿qué es lo que yo más amo de mí que yo no le he dado a Dios? ¿Dónde yo necesito darle vuelta a la balanza para que pese a la balanza de Dios lo que yo necesito tener delante de Dios? A Abraham le había sucedido algo. En el capítulo 12 habla que Abraham vino caminando hasta cierta parte. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir de que Dios tarde o temprano no nos va a poner en la balanza y nos va a pasar por el fuego. ¿Qué se hace con el oro? El oro se saca de la tierra, de las minas, pero se lleva a un proceso. Y en el paso del proceso, el oro viene a ser refinado con el fuego para que el oro brille en las manos del que lo trae. De la misma manera, el cristiano es así, es traído de la mina de la tierra y puesto a las manos de Dios para Dios comenzar a trabajar en él, para llevar un largo proceso, para un día que esa mina, gloria a Jesús, ¿cómo se podría decir? Ese bello reflejo que en el alma de nosotros debemos de tener el brillo que necesitamos delante de Dios. De lo contrario, hermano, pasaremos todo el tiempo en nuestras iglesias en la banca sin haber dado lo que Dios todavía quiere que demos. Cuando Dios llama a una persona, la llama porque sabe que tiene el potencial para hacer algo diferente. Dios nos llamó a nosotros los cristianos para hacer el mismo todo el tiempo, el mismo en la banca todo el tiempo, que Él venga y nos halle siendo el mismo. Dios nos llamó con un propósito, y si nosotros hemos entendido el propósito de nuestro llamado, hemos de ir caminando día con día. Lo triste es cuando Dios nos llama a la oración, nos llama al ayuno, nos llama al sacrificio. Es muy difícil, pero era lo que aquí Dios estaba probando en Abraham. Amarró, dice,
su equipaje y comenzó a caminar hacia el monte de Jehová. 3 días, oiga bien, para un ser humano no hay nada mejor que sus hijos.